Dios le bendiga, mi amado hermano. Sea bienvenido nuevamente a una transmisión de su iglesia Cristo Roca de mi Salvación. Les voy a pedir que en el lugar en el que estén, sean en su trabajo, en su hogar, eleve una oración a nuestro Señor juntamente conmigo, invitando a su Espíritu Santo, que Él sea el que ministre este servicio, el que hable a cada vida, el que limpie todo corazón, que en esta tarde nos pueda ver en directo y también los que posteriormente vean este video. Bendito Dios y Padre Celestial, te pido, Padre Eterno, que tú, Padre bendito, seas el que ministre este culto, bendito Dios. Antes que nada, agradecemos, bendito Dios, la vida que nos permites, que seguramente, bendito Dios, nos has llenado de bendiciones, Padre Santo, como lo son nuestros seres queridos, nuestra vida, Padre Santo, un nuevo día, que nunca falte el alimento, bendito Dios, y que nunca falta nada que vestir, bendito Padre Celestial. Gracias porque tú eres el proveedor de todas las cosas, bendito Dios, porque tú eres el que nos ampara, bendito Dios, y el que nos sustenta. Solo necesitamos dejarnos en tus manos, bendito Dios, y ser totalmente dependientes de ti. Te pido, Padre eterno, que tú, bendito Padre celestial, seas el que ministre este culto, bendito Dios. Sabes, bendito Dios, y conocemos que ni yo ni nadie somos nada ni nadie en este mundo, Padre Santo. Solamente tú eres, bendito Dios, el que merece toda gloria y honra, bendito Dios. Por eso te pedimos que tú, bendito Dios, nos uses a nosotros, bendito Padre Celestial, para que pueda llegar tu palabra, bendito Dios, a través de estas alabanzas, de estas lecturas bíblicas, del mensaje que tú traes para tu iglesia, bendito Dios, y que seas tú, bendito Dios, el que haga toda la obra, bendito Dios, el que se encargue de este servicio. En tus manos está la vida de mi hermano en la cámara, de mi hermano portador de la palabra. Mi vida está en tus manos, bendito Dios. Sé tú, bendito Dios, con todos aquellos que vean esta transmisión, bendito Padre Celestial, que podamos entender, bendito Dios, tu palabra y que puedas tú, bendito Dios, limpiar y purificar nuestra vida cada día más y perfeccionar tu obra en nosotros, bendito Dios. Gracias te damos, bendito Dios, por tu misericordia y tu amor, bendito Dios, porque conocemos que tal vez tenemos fallas, bendito Dios, y faltas delante de ti, pero tú eres, bendito Dios, el que redime, bendito Dios, y el que restablece, bendito Padre Santo. Estamos en tus manos, bendito Padre Celestial. Sé tú, bendito Dios, en cada vida y habla hoy a cada corazón que pueda verte, bendito Dios. En tus manos ponemos esta transmisión, bendito Padre Celestial. Amén. Y vamos a abrir nuestras sagradas escrituras, mi hermano, ahí en el Salmo número 128. Amén, gloria a Dios. Y este salmo vamos a leerlo de forma unida. Es un salmo un poco corto y vamos a leerlo. El salmo número 128, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, de su Hijo amado y de su Espíritu Santo. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Así, mi hermano, vamos a entonar un hermoso canto de sus himnarios de aniversario. Recuerde que si usted no cuenta con este himnario, lo puede pedir por mensaje directo o en los comentarios de esta transmisión en la página de la iglesia y se le hará llegar uno de estos himnarios. Vamos a entonar este hermoso canto que es el número 1, que se llama Adiós a la gloria. He de expresar lo que Dios por mí ha hecho, que sin merecer dio su sangre carmesí, ni las voces de 1,000,000 de ángeles expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a Él. Adiós
sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, por lo que Él hizo por mí. Con su sangre Él me ha comprado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Quiero vivir para Dios, quiero agradarle solo a Él. Y si yo gano alguna fama, la llevaré a la cima del Calvario, y con su sangre Él me ha comprado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí, y con su sangre Él me ha comprado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Quiero vivir para Dios, quiero agradarle solo a Él. Y si yo gano alguna fama, la llevaré a la cima del Calvario, y con su sangre Él me ha comprado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí, y con su sangre Él me ha comprado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí, y con su sangre me ha comprado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí, por lo que Él hizo por mí, por lo que Él hizo por mí. Amén, gloria a Dios, mi hermano. Así pasa mi hermano portador de la palabra. Amén. Bendito sea el Señor, amados hermanos. Damos gracias al Señor Todopoderoso por el grande privilegio que nos otorga de poder estar aquí nuevamente convocados en su santo nombre. Hagamos una oración, amados hermanos.
dando gracias al Todopoderoso. Bendito Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos otorgas a este pueblo tuyo, a este pueblo que ha sido rescatado, redimido, salvado por el grande sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, aquel que ha venido, Señor, a derramar su sangre para la expiación de nuestros pecados, para que podamos, Señor, ahora estar sentados aquí contigo a tu mesa, Señor, y poder ministrar y escuchar de tu santa palabra, examinarla, estudiarla, meditar en ella, aprender de ella, que tu Santo Espíritu nos instruye, nos guía y nos permite, Señor, tomar conocimiento conforme a tu voluntad, para que de esa forma podamos ser amadores de tu palabra, amadores de ti, Señor, en primera instancia, y por lo tanto, en ese amor profesado hacia ti, que nos sujetemos a tu voluntad, Señor. Necesitamos de ti en todo momento, Padre. Nada podemos por nosotros mismos, necesitamos de ti. Sigue en tu amor y misericordia, haciendo esta obra maravillosa para con cada uno de mis hermanos que están en este momento escuchando este servicio, esta proyección, esta transmisión. Padre Santo, ayúdanos en la meditación de tu santa palabra. Haz que esta palabra, Señor, caiga como semilla en tierra fértil y que rinda el fruto que tú demandas de cada uno de nosotros. A ti, Señor Altísimo, Jehová bendito, sea honra y gloria por los siglos. Amén. Bendito seas tú. Gloria sea su santo nombre, amados hermanos. Hemos estado, por la gracia del Señor bendito, meditando en los dones del Espíritu Santo, amados hermanos. En una ministración anterior pudimos reflexionar sobre 3 de estos dones, que es la palabra de sabiduría, de ciencia y el discernimiento de espíritus. Y en una conclusión muy rápida, hablábamos en este último de los dones, de estos 3 primeros, cuán necesario es el tener esa capacidad de parte del Señor. Y es bien claro, amado hermano, hermana, al emplear el término don, es entender una dádiva, algo que el Señor bendito nos otorga, porque así lo ha determinado Él. Y Él da, conforme a su voluntad, a cada uno de nosotros como parte integrante, como parte componente del cuerpo de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, hablábamos del discernimiento en el sentido de que ante el embate tan furioso, déjenme emplear ese término, del enemigo para engañar al pueblo de Dios, y sobre todo en estas fechas que ya vivimos, amados hermanos, que usted y yo estamos conscientes y claros, por la gracia y la enseñanza del Señor bendito, que son los tiempos postreros, los tiempos que el Señor mismo anunció y dijo que vendrían estos momentos y que sería el anunciamiento del levantamiento de la iglesia de Jesucristo, para tener ese encuentro anhelado y esperado con nuestro Señor y Salvador en los cielos, para llevar a cabo las bodas del Cordero. Por eso damos gracias y estamos preparándonos, amados hermanos. Todo esto es parte de la preparación que usted y yo debemos de tener. Hace un momento, previo a la transmisión, comentaba uno de nuestros amados hermanos la enseñanza que nos ha traído este periodo de recogimiento, aislamiento, no sé cómo lo pueda clasificar usted, cuarentena, muchos términos pueden ser empleados, pero lo más importante, amado hermano, hermana, es que usted como hija, como hijo de Dios, ha tenido la oportunidad y tengo la certeza, porque el Espíritu de Dios se lo ha hecho sentir en su ser, en lo más íntimo de usted, de tener una mayor comunión plena con su Dios, con su Señor bendito. Y ese es el tiempo que estamos aprovechando. Entonces de ahí estas enseñanzas que tal vez para algunos puedan sonar repetitivo, pero amados hermanos, si el Señor así decide ministrarlo, Él sabe en su infinita sabiduría
el por qué lo hace. Y damos gracias al Señor porque nos permite ser partícipes de esta administración. Vamos a partir de un texto que hemos estado eh, reflexionando reiteradamente en estas últimas ministraciones, es en Primera de Corintios, en el capítulo 12, el versículo 10. Primera de Corintios 12, versículo 10. Dice así la bendita palabra del Dios Todopoderoso nuestro Señor, en el nombre del Padre, de su Hijo amado y de su Santo Espíritu. A otro, el hacer milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus, a otro, diversos géneros de lenguas y a otro, interpretación de lenguas. Esto es parte de los dones que el Santo Espíritu de Dios otorga al pueblo del Señor. Estábamos pues ahora por iniciar la reflexión en relación a el don de lenguas. Vamos a hacer una lectura, amados hermanos, en el capítulo 13, versículo 1 de Primera de Corintios. Primera de Corintios 13:1 dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Aquí, en esta lectura que acabamos de realizar, el Señor bendito nos clasifica dos tipos o géneros de lenguas, amados hermanos. ¿Cuáles son? Dice, lenguas humanas y angélicas. Ejemplo de lenguas humanas, amados, recordarán ustedes, y lo vamos a ver un poco más adelante, Hechos 2, que es cuando se manifiesta en el Pentecostés, se manifiesta el Espíritu de Dios bendito entre el pueblo del Señor. Y cómo ellos empiezan a hablar en la lengua humana, perteneciente a muchos de los oyentes que estaban ahí, y se admiraba a esa gente y decía, ¿cómo es que estos, siendo galileos, están hablando en nuestra lengua materna, en nuestra lengua de origen? Ese es parte de lo que el Señor bendito en su Santo Espíritu ministra, fíjese usted. Y esto entra en esta clasificación, como dice el apóstol, si yo hablase lenguas humanas, en este caso, esos siervos de Dios estaban hablando lenguas humanas. Pero hay otra clasificación, y son angélicas. Y vamos a seguir leyendo para tratar de ir reflexionando y esclareciendo estos puntos. Dice el versículo 2 de Primera de Corintios 14:2 de Primera de Corintios, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Fíjese bien, el hermano o hermana que tiene la bendición del don de lenguas, lo que hace es hablar con Dios. Y por eso el mismo Padre nuestro establece una forma de proceder a todo aquel hermano o hermana que tiene esta bendición de lenguas. En la administración anterior, hace 2 semanas, hablábamos de por qué necesitamos tener conocimiento, amados, porque hay algunos grupos cuya doctrina dice, equivocada doctrina, que si no tienen el don de lenguas, la persona que no tiene el don de lenguas no es salvo. Y ya veíamos que eso es una situación equivocada. Hay una salvación que el Señor Jesucristo nos la ha otorgado. Nos la otorga, usted lo sabe bien, no es de más volverla a comentar, en el momento que aceptamos al Señor bendito Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Entendemos que Él ha venido a derramar su bendita sangre para el perdón de nuestros pecados.
y poder tener nuevamente esa comunión con el Padre bendito. Entonces, amados hermanos, viene como el mismo Señor Jesús lo anuncia en su palabra y le da cumplimiento. Viene después a la partida de Él hacia la presencia del Padre, viene otro consolador. Y ese otro consolador es el Santo Espíritu de Dios. Entonces, amado hermano, cuando usted ya tiene ese encuentro con el Señor Jesucristo y ya ha sido redimido, salvado, el Santo Espíritu de Dios viene y hace aposento en nosotros. Porque recuerde usted que otra parte de la palabra del Señor dice que ahora el templo del Espíritu Santo es ¿quién? Es este cuerpo. Este cuerpo es el que es templo del Espíritu Santo. Entonces, esa doctrina, amados hermanos, de que aquel que no habla en lenguas no es salvo, es una doctrina equivocada, distorsionada por el razonamiento humano. Y por eso debemos de pedir siempre la bendita guianza del Santo Espíritu de Dios para no caer en este tipo de errores, ni de dejarnos inducir a que vayamos por doctrinas equivocadas. Vamos a seguir con las lecturas. En el capítulo 14, versículo 5 de Primera de Corintios, dice así la palabra del Señor: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y cuando se habla en lenguas, amados hermanos, y no hay una interpretación, si hay una interpretación de las lenguas, lo estamos leyendo en este versículo, hay una edificación para la iglesia. Pero si no hay un intérprete de lenguas, si no hay ese don entre el pueblo de Dios en ese momento, por eso dice la recomendación del Señor es, entonces tú habla, si tú tienes ese don de lenguas, tú exprésalo en lo íntimo con tu Señor, porque tú estás hablando con Dios y el que se va a edificar eres tú. Entonces hay dos motivos o dos objetivos en esto, amados. El hermano que tiene el don de lenguas se edifica a sí mismo, alabando y hablando al Señor Todopoderoso. Y si hay un intérprete de lenguas, que es otro de los dones que vamos a meditar a continuación, entonces la iglesia que está escuchando también es edificada. Y esto es uno de los objetivos o una de las razones para que el Señor nos otorgue esos dones, amados, para que su pueblo también vaya creciendo y prosperando en el conocimiento de su voluntad. Dice 1 Corintios 14, versículo 18, 1 Corintios 14, 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Aquí es donde estamos viendo cómo el Señor da la relevancia. Insistimos, sí, es una bendición a aquellos amados hermanos que reciben del Santo Espíritu de Dios el don de lenguas. Y es el tener la comunicación, el hablar directamente con el Señor a través de este don. Y quien se edifica es el hermano o la hermana que tiene el don. Si existe un intérprete de don de lenguas o de lenguas, entonces la edificada también va a ser la iglesia. Por eso aquí lo que declara el escribano, el apóstol, dice que prefiere hablar 5 palabras en su conocimiento que 10,000 en lenguas extrañas. No es que las lenguas, ya sean humanas o angélicas, como veíamos en 1 Corintios 13:1, carezcan de relevancia o de importancia, no, amados hermanos, sino que todo lo que quiero que
nos quede claro es que todo tiene una razón de ser para el Señor. No es nada más dejarlo así porque sí, sino el Señor establece claramente el por qué y para qué otorga los dones. ¿Por qué y para qué te los otorga a su pueblo? Entonces vayamos asimilando esto, amados hermanos. Dice el versículo 39 del capítulo 14 de Primera de Corintios. 14:39 de Primera de Corintios. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Este aspecto, amados hermanos, que cierra en 14:40 de Primera de Corintios, es de suma relevancia. ¿Qué dice? Hágase, pero hágase todo, aquí hay un pero hágase todo decentemente y con orden. Y el orden nos lo va a dar ahorita a continuación las lecturas que vamos a hacer en adelante, amados hermanos. Y es un orden establecido por el Señor. Y esto es de suma relevancia, amados hermanos, porque en la actualidad usted ve grupos congregacionales que es algo que, como dice en alguna de las porciones bíblicas, tal pareciera que la gente que puede llegar del exterior y ve ese tipo de manifestaciones van a decir, estos están dementes, están locos. ¿Por qué? Porque impera un desorden. Pero eso no puede ser de Dios, amados. Porque el Señor lo está diciendo, hágase todo decentemente y con orden. Fíjese usted, y el Señor nuestro Dios, amados hermanos, es un Dios de orden. Eso que quede muy claro para nosotros, amados. Porque luego algunos elementos de algunas congregaciones, algunos congregantes, hacen una situación bastante difícil de controlar, argumentando que es el Espíritu de Dios el que los mueve. Y viene una pregunta obligada y necesaria, que ¿cuál es? ¿Y verdaderamente será el Espíritu de Dios? De ahí viene la aplicación de otro de los dones, el discernimiento de espíritus, porque habría que ver si una persona, quien fuese, que dice estar bajo el dominio o bajo el movimiento del Espíritu de Dios, efectivamente es el Espíritu de Dios. Porque recuerde usted, amado hermano, hermana, que el enemigo de nuestras almas es imitador. Y puede estar intentando hacer caer al pueblo de Dios en situaciones que no son conforme a la voluntad del Señor, que son ajenas a Él. Y hacerle creer a ese pueblo que verdaderamente están haciendo conforme a la voluntad de Dios. Esto es muy importante y relevante, amados hermanos, porque no es suficiente decir, se es hijo de Dios, está actuando conforme a la voluntad de Dios. Habrá que ver qué es lo que dice el que escudriña su corazón y mi corazón. Y ese es el Santo Espíritu de Dios. Y Él es el que debe de decirnos a nosotros si efectivamente nuestro actuar, nuestro accionar obedece al ordenamiento del Espíritu mismo del Señor y no está bajo la ordenanza de otro espíritu. Recuerde usted, el imitador, el mentiroso, el que viene a destruir. Tenemos que tener muy en cuenta esto, amado hermano, porque es un espacio, un campo, déjeme ponerlo en esos términos, que como estamos hablando de situaciones de carácter espiritual, pues nosotros empezamos a introducirnos en ello, a conocer, y necesitamos obligadamente, amado hermano, fíjese usted, obligadamente usted y yo necesitamos la guianza del bendito y santo Espíritu de Dios para poder actuar, amados hermanos, en conformidad a la voluntad del Señor Todopoderoso. Y no nada más decir que estamos actuando como quiere el Señor y realmente estamos actuando como nosotros hemos decidido en nuestro propio albedrío y criterio.
Porque eso también lo hicieron otros en otros momentos, en otras épocas. Dígame usted, ¿cuál era uno de los argumentos que tanto, o cuál era una de las situaciones que tanto provocaba diferencias entre lo que el Señor Jesucristo, bendito sea su santo nombre, manifestado aquí como 100% hombre, tenía con el grupo religioso de los fariseos? Era ese choque. Los fariseos estaban en la idea de que estaban actuando conforme a la voluntad de Dios. Y realmente el Señor Jesucristo vino y los confrontó y les hizo, muy a pesar de estos, ver que no estaban actuando en la voluntad del Señor. Estaban actuando en la voluntad de ese grupo de religiosos. Eso se sigue repitiendo en cada momento de la historia de la humanidad, amados hermanos. Y es de ahí donde se necesita la guianza del bendito y santo Espíritu de nuestro Señor. Entonces, es importante que reflexionemos así, en este sentido. Dice, habíamos leído el versículo 40, hágase todo decentemente y con orden. El versículo, el versículo 32 del mismo capítulo 14 de Primera de Corintios, perdón, nos hace reflexionar en esto, fíjese. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué entender de ello? Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ese es el dominio propio, amados hermanos. Aquí se acorta, sí, se acota aquello de que usted puede encontrar congregaciones, y por la gracia y misericordia del Señor puedo testificar como integrante de la congregación de Cristo, roca de mi salvación, que no es el caso de esta congregación. Pero hay congregaciones en donde la gente se tira y se revuelca en el suelo, diciendo que es esto algo que está movido por el Espíritu de Dios mismo. Recordemos, todo hágase decentemente y con orden. Y la otra, el Espíritu está sujeto a los profetas. Tenemos que entender entonces que esos argumentos que saca mucha gente hoy en día, de muchos diversos grupos congregacionales, amados, de que se justifican porque dicen que así los mueve el Espíritu de Dios, vuelve la misma pregunta de hace un momento. ¿Y verdaderamente será el Espíritu de Dios? El que lo tiene que confirmar es el Señor mismo, es el que debe dar testimonio a cada uno si efectivamente es como Él lo está decidiendo hacer. Es muy necesario, amados hermanos, que reflexionemos y tengamos muy presente para pedirle al Señor en todo momento, en todo instante, que sea Él el que nos vaya instruyendo, guiando, nos vaya confirmando si eso es el paso que Él está pidiendo que demos a continuación. Y esto nos lleva a algo que también comentaba uno de nuestros hermanos antes de iniciar la transmisión. Cada vez vamos aprendiendo, amados hermanos, ¿sabe a qué? A ser más dependientes del Señor nuestro Dios. Es maravilloso, amado hermano. Porque cuando usted ya aprende a depender de Él, ¿sabe una cosa? Entonces ya usted no está fundamentado en sus propias capacidades. Y sabe que entonces sí se da el cumplimiento a todo aquello que dice la palabra de Dios como textos de que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y evidentemente así será, amados, porque usted y yo dependemos del bendito Espíritu de Dios, de Cristo Jesús, del Padre bendito, nuestro Señor y Salvador. De todos, de Él dependemos en todo, amados hermanos. Y es muy necesario esa dependencia, porque el terreno y el campo que estamos pisando, amados, ya no es en lo material, en lo tangible, es en lo espiritual. Porque recuerde usted que usted no tiene lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad que andan en los aires.
Y usted sabe quiénes son esas huestes de maldad. Y estamos hablando de espíritus, que son todos aquellos que entraron en rebeldía conjuntamente con Luzbel, ahora denominado Satanás, el diablo. Que el Señor bendito nos proteja y a Él lo reprenda. Entonces, amados hermanos, vea usted lo que estamos entrando a reflexionar. Usted se va a ir dando cuenta, se va dando cuenta cómo la misericordia, el amor del Dios Altísimo, sabiendo que ahora usted va a empezar a pisar, déjeme ponerlo en esos términos, estos terrenos, hablar de situaciones de carácter espiritual, y usted y yo necesitamos ese apoyo, ese respaldo del Señor. Y el Señor le está otorgando. El Señor le otorga estos dones, el Señor le otorga muchos otros aspectos, muchas bendiciones más. ¿Por qué? Porque el Señor evidentemente sabe que hemos de necesitar de ellos. Vamos a ver, en el caso de el don de interpretación de lenguas, hacer lectura del capítulo 2 en el libro de los Hechos. Es en relación a cuando el día de Pentecostés. A partir del versículo 1 dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu, fíjese, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban hablando, ya lo habíamos comentado, lenguas humanas, no lenguas angélicas. Dice entonces, la situación que está viviéndose aquí, prevaleciendo aquí, amados hermanos, es en el sentido de que estaban siendo oidores todos estos, estamos hablando más de 15 naciones o 15 pobladores de naciones diferentes, y cada uno oía a estos varones que estaban en el aposento alto hablar en su propia lengua. ¿Y qué era, cuál era el mensaje? Pues hablar, dice al último,
de la lectura que acabamos de hacer, las maravillas de Dios. Pero lo relevante aquí, amados, es cómo hace el Espíritu de Dios que funcione este don que da al pueblo suyo. Es ahí, pues, donde alguna vez yo escuché que en un testimonio ha habido gente que de otras naciones asiáticas están en una reunión y empiezan a escuchar en su propia lengua, y la persona que está hablando no sabe ni siquiera lo más mínimo de ese idioma. Sin embargo, está manifestándose lo que el Señor, su Santo Espíritu, está queriendo hacer, llegar el mensaje a esos oidores, amados hermanos. Es parte, pues, de esta bendición que el Señor nos otorga a su pueblo. Entonces, ¿qué entender, amados? Debemos de ver cuál es el orden que debemos de seguir para estar en el orden que el Señor establece. ¿Cuál es este orden? Lo vamos a ver enseguida. Dice así el Señor bendito. Dice en el versículo de 1 Corintios 14:24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Vamos a ver ahora, amados hermanos, vamos a ver a continuación el don de la profecía. Siguiendo del versículo 10 de 1 Corintios 12, habíamos leído que a unos les da el hacer milagros, a otros profecía. Veamos pues en este seguimiento, para darle continuidad a la reflexión del don de profecía, en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1, Hebreos 1, dice así la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. El Señor habló así a través de los profetas a su pueblo. Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y dice Lucas 16:16. Lo vamos a leer, amados hermanos. Lucas 16:16. Dice así: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Este punto es muy importante, amados, porque hoy día en muchos grupos congregacionales se han erigido gente que se dice hijo de Dios o hija de Dios y se dicen profetas. Esta lectura de Lucas 16:16 dice que la ley y los profetas fueron ¿hasta qué momento? Hasta el momento en que se manifiesta Juan. ¿Cuál Juan? El Bautista. Hasta ahí, amados.
¿Qué es entonces lo que se manifiesta en la actualidad? No son profetas, es el don de la profecía. Y hay que tener muy, muy claramente definido esos dos aspectos, amados. Porque aquí caemos en otra situación de carácter doctrinal equivocada. Comentábamos la administración anterior, hablando de los dones, que la mente del ser humano, equivocada como casi siempre actúa así, y siempre actúa así aquella mente del ser humano que no está en comunión con el Señor bendito nuestro Dios. Ellos establecen un orden jerárquico y resulta que aquel hermano o hermana que es encomendado de parte del Señor para que pastoree a su pueblo, pues ya disculpen el término, amados, ya les parece poco el orden jerárquico de ser pastor. Entonces resulta que en el ego humano, en ese egocentrismo que se sigue muchas veces manifestando lamentablemente en algunos grupos y en algunos creyentes, resulta que ya el ser pastor es un rango mediano tal vez. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues el rango superior, en ese orden jerárquico, de acuerdo a ellos, no quiere decir que sea de acuerdo a Dios, está el profeta o la profetisa, y por encima de ellos, el apóstol. La pregunta interesante aquí es, cuando ya ese ego sea tan desmedido en esas personas y no sea suficiente el orden jerárquico de ser apóstol, pues ¿qué querrán ser, hermanos? Fíjese, ¿por qué es importante que reflexionemos en esto? Si ya no es suficiente para esas personas ser apóstol, por debajo está el ser pastor, es algo menor para ellos, hermanos, para ellos, insisto, no para el pueblo de Dios ni para el Señor bendito, porque el Salmo 23 tan solo dice, Jehová es mi pastor. O sea, el pastorado no es una cosa menor, amados, para el Señor. Para el hombre sí, en su mente extraviada y equivocada. Y entonces, si ya llegó al mayor orden jerárquico para estos hombres o mujeres, que es el apostolado, pues ¿qué querrán ser después? ¿Querubines? Y viene el problema que vivió alguien ya hace mucho, mucho tiempo. ¿Quién lo vivió? El enemigo de nuestras almas, porque quiso ser semejante, igual a Dios. Entonces, empieza esa mentalidad de ese hombre, de esa mujer, a escalar así, en ese sentido equivocado, amado hermano. Y quiero que reflexionemos. El Señor mismo, bendito sea su santo nombre, dice, Jehová es mi pastor. ¿Quién es el pastor de nosotros? Cristo bendito. Nos dice reiteradamente que Él cuida sus ovejas. Y por una oveja que se le extravíe, es capaz de dejar a todas las demás 99 e ir en pos de ella, amados. El pastorado no es una cosa menor, amado. Para el Señor no. Para el hombre equivocado y extraviado es probable que sí sea. Y lo estamos viendo en el ejercicio, en la práctica que muchos grupos congregacionales tienen. Entonces, de ahí la importancia de entender esto, amados hermanos. Porque viene otro punto importante también. Cuando hablábamos de las lenguas, hace creo que 2 ministraciones o una ministración atrás, decíamos que tuvimos una mala experiencia en lo personal de una congregación en donde la esposa del pastor inducía a los jóvenes a ser imitadores del don de lenguas y que les decía que repitieran gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y ya haciéndolo más rápido decía, ya tienes el don de lenguas. Cuidado, amado hermano, con caer en ese error. Mucho cuidado, porque quiero que usted vea juntamente conmigo este texto de Éxodo,
Éxodo 20, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que, al que tomare su nombre en vano. ¿Cómo entender este versículo? Amados hermanos, el que cae en querer imitar un don de Dios, como pudiera ser en el ejemplo que les manifestaba hace un momento de esta congregación que les digo, imitar el don de lenguas, o hablar de que algo que es de la mente del mismo ser humano se diga, es que Dios me ha dicho esto. Mucho cuidado con tomar el nombre de Dios en vano, amados hermanos, porque el Señor bendito no toma en poco esto, hermanos. Es de entender y de que usted y yo, si bendito sea el Señor, Él tiene a bien bendecirle a usted, amada hermana, a usted, amado hermano, con alguno de los dones, gracias sea al Señor. Dele gracias a Dios y dígale a usted, amado Padre, aquí estoy, heme aquí. ¿Qué quieres que se haga en tu nombre para que seas tú glorificado y no el ser humano sea glorificado? Eso es en sujeción al Señor, pero no para enaltecerse al ser humano mismo. Y menos aún decir que algo viene de parte de Dios y no es cierto esto. Porque como dice este texto de Éxodo 27, el Señor no toma en poco el que se esté tomando en vano el nombre de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que alguien diga, esto dice el Señor, cuando el Señor no está diciendo nada. Hay otras lecturas bíblicas que dice que si alguien dice tener una profecía en el nombre del Señor y no se da cumplimiento, evidentemente eso no fue de parte de Dios. Pero puede venirse abajo esa argumentación de esa persona. Pero esa persona, al estar diciendo un engaño a nombre de Dios, no queda así tan fácilmente de su relación con el Señor, amados. Es muy, muy de tomar en cuenta esto, amados hermanos. Entonces, cuando alguien se levante y diga que se profetiza, en el don de profecía, no porque sea un profeta, ya vimos Lucas 16, los profetas hasta el momento de Juan el Bautista. Ya para acá no existe. Jerárquicamente no se maneja el Señor así. Esto no es así como el hombre lo está asimilando. Nosotros debemos de aprender, amados hermanos, a entender esto, a comprenderlo y a sujetarnos a la voluntad de Dios. Fíjese usted que hay varias situaciones que se van viendo cómo el enemigo va empezando a desviar del precepto mismo establecido por Dios. No porque el Señor cambie en su palabra, amados. Nosotros, el ser humano, que no está guiado y sustentado por el Santo Espíritu de Dios, es el que se va desviando. Ejemplos, lo que les decía de las lenguas, ejemplo, lo que le estábamos diciendo ahorita de el tema de la profecía, del don de la profecía, perdón, no el tema, el don de la profecía. El Señor nos viene enseñando, si usted lee en 1 Corintios 14, cómo se debe de ir ejercitando estos dones. Dice que si hay una manifestación del don de lenguas en un grupo congregacional, que se haga por parte de 2 o máximo 3. Y si hay intérprete de lenguas, si no, que estos callen. Y sí, tengan su relación de adoración, de exaltación, de alabanza en esas lenguas hacia su Dios y su Creador, pero en lo íntimo. Si hay interpretación de lenguas, es para edificación de la congregación, de la iglesia. Y la profecía, amados hermanos, veíamos
tiene varios objetivos. Uno es, y lo vemos aquí en 1 Corintios 14:3, dice así: pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Para edificación, para exhortación y consolación. ¿Qué hay con esto, amados? Decíamos, las lenguas son para alabar y glorificar al Señor en tu relación íntima, y tú eres edificado. La interpretación de lenguas es para que la iglesia sea edificada. La profecía es para exhortar, consolar y edificar. ¿Qué es lo que usted desprende y concluye de esto? A veces lo decimos en otros términos. El Señor bendito no es ocioso, ni actúa nada más por producto de la casualidad. El Señor misericordioso, nuestro Dios, siempre sea alabado y exaltado, tiene bien definido, amado hermano, bien definido hasta el último detalle de su vida, de mi vida y de todos y cada uno de los seres humanos que existimos en este momento, que han existido y que existirán. Es así el Señor. Él lo tiene todo perfectamente trazado, amado hermano. ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos hacer como pueblo de Dios? Conocer su santa palabra, reflexionar en ella, aprender de su bendita palabra lo que el Señor demanda de su pueblo, que somos nosotros. Y por amor a Dios, sujetarnos a Él, porque le amamos. Y queda esta pregunta o este planteamiento en su mente, en su cerebro, amado hermano, y en su corazón. Usted ama a su Señor. Yo lo amo. Y le voy a decir por qué hago esta aseveración. Porque ese amor, amados hermanos, no es producto de nuestra propia naturaleza. Sí, en la naturaleza humana existe ese sentimiento del amor, ese amor filial por los seres cercanos, queridos. Pero usted y yo hemos empezado a sentir amor por todo lo que es creado por el Señor. Porque ese es el amor ágape que el Señor da para con nosotros como hijos suyos. Y mayor muestra no hay más que la bendita sangre del Señor Jesucristo, que fue derramada para el perdón de nuestros pecados en la cruz. Esa es una verdad, amados. Y usted empieza o ya tiene un grado de crecimiento en ese sentimiento de amor. No nada más por sus seres queridos cercanos, no nada más por sus hermanos en la congregación, sus hermanos en la fe, porque también en las congregaciones hay ese tipo de diferencias a veces, lamentablemente, hermanos, que hay grupos, en un grupo colectivo X, hay pequeños grupos, segmentos de grupos, de hermanos que se identifican más unos con otros. Eso lo rompe el Señor, porque el Señor nos llama a que nos amemos los unos a los otros. Amados hermanos, espero en el Señor que se nos dé la oportunidad de parte del Señor bendito de seguir reflexionando en los otros dones espirituales que nos faltan, que es sanidades, milagros y fe. Demos gracias al Señor por este momento de meditación de su santa palabra, que el Señor bendito nos haga seguir abundando más. Amado hermano, si me permite, si es válido para usted, un comentario de su servidor, no nos quedemos nada más con esto. Medite más, adéntrese más en conocer la bendita palabra de su Señor. Va a entrar en esa intimidad más profunda
con su Señor y Dios. Hagamos este ejercicio, amados. Aprovechemos este momento que el Señor nos está otorgando. Y momento me refiero no a este instante, me refiero a todo este periodo que estamos viviendo en la historia, no nada más de su persona, no nada más de esta ciudad, de este país, sino de la humanidad, amados hermanos, de la humanidad misma. Vamos a dar gracias al Señor. Padre Santo, bendito Dios, te damos gracias, Señor misericordioso, porque nos permites ver y reflexionar, Señor, sobre tu enseñanza, sobre tu palabra, Padre misericordioso. Te suplico, bendito Dios, que sea tu Santo Espíritu el que vaya dando profundidad, conocimiento, redargüimiento cuando sea necesario, en todo esto que es la meditación de tu santa palabra, para con tu pueblo, para que podamos entender y saber más de ti, Señor, para que podamos ir caminando, Señor, conforme es tu voluntad por este sendero que tú nos estás trazando. Necesitamos de ti, oh bendito. Solamente podemos transitar, Señor, si tú nos haces el favor de tomarnos de tu mano y llevarnos en esta guianza. Te damos gracias, Señor, porque tu amor, oh Padre bendito, es manifiesto cada instante de nuestras vidas, porque tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, es el ejemplo vivo para cada uno de nosotros, y tu bendito y santo Espíritu nos instruye y nos guía, y hace todo lo necesario para que podamos, Señor, sujetarnos a tu voluntad, en una situación de amor a ti, por amor a ti, bendito Dios. A ti, Señor, sea dada la honra, la gloria, por siempre. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a hacer una oración por las necesidades que pueden haber en esta transmisión, y también damos gracias al Señor por lo que nos ha permitido. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos por tu grande amor y tu misericordia, bendito Padre Celestial. Te pedimos, bendito Padre Santo, por las necesidades que tu pueblo tiene delante de ti, bendito Dios. La vida de mi hermana Vicky, Padre Santo, de nuestra hermana Vicky, Padre Eterno. Nuestra hermana Pati Gómez está en tus manos. La vida de mi hermano Víctor Ortiz. La vida, Padre Santo, de Maya Contreras, bendito Dios. La vida de nuestra hermana Malina Licea, bendito Dios, están en tus manos, Padre Santo. Sé tú obrando en sus necesidades, con su familia, Padre Santo. Sigue fortaleciéndolos espiritualmente para que ellos puedan seguir adelante en tu camino, en tu palabra, bendito Dios. Gracias por la palabra que nos has permitido, bendito Dios, que llegue a nuestra vida, bendito Padre Santo. Que podamos entender lo que tú, bendito Dios, tienes para nosotros, bendito Padre Eterno y Padre Celestial. En tus manos, bendito Padre Santo, hemos hecho todas estas cosas, bendito Dios. Agradecemos por esta transmisión que nos has permitido, bendito Padre Eterno. Gracias, bendito Dios, por tu grande amor y tu misericordia, bendito Dios. Y permítenos, si tú así lo deseas, bendito Dios, continuar con estas transmisiones, bendito Dios, para el día domingo, bendito Padre Celestial. Estamos en tus manos. Gracias, bendito Padre Celestial. Vamos a entonar un hermoso canto, mi hermano, que es el de Gracias Cristo, y así concluimos con esta transmisión. Gracias Cristo, gracias Cristo, gracias Cristo, gracias Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias Cristo, gracias Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias Cristo, gracias Cristo.
Que el Señor le bendiga, mi amado hermano.